Ya no es nuestro hijo. La voz de mi padre Esteban se quebró en un grito, rompiendo el silencio de la noche madrileña. Yo estaba en el umbral, bajo la fría luz de la farola, sintiendo cómo la tierra se desvanecía bajo mis pies. En mi mano, una mochila con todo lo que quedaba de mi vida. Un par de mudas de ropa, un gastado cuaderno de poesía, un libro de texto de historia. Ayer era parte de la familia García. Hoy era un espacio vacío. La puerta se cerró con tanta fuerza que el yeso se desprendió del marco. Detrás de ella quedó el mundo que conocía. Un mundo con el olor de los pasteles de mi madre, con las bromas de mi hermana pequeña Sofía, con las eternas discusiones con mi padre sobre lo que debía hacer. Él quería que siguiera sus pasos, que fuera abogado, que continuara el negocio familiar. Yo quería escribir, simplemente escribir lo que mi alma pidiera, sin reglas, sin leyes, sin marcos estrictos. Ese cuaderno era mi único refugio, el único lugar donde era verdaderamente libre. Eres la vergüenza de la familia, Manuel. Los poetas son unos pobres, unos pedigüeños. Te dimos todo y nos escupes en la cara. Esas palabras que mi padre me lanzó antes de echarme a la calle todavía resonaban en mis oídos. Me abracé a mí mismo, tratando de calentarme, pero el frío me calaba hasta los huesos. Solo tenía 16 años y estaba solo, completamente solo. La primera noche fue la más larga. Caminé por las calles, bañadas por la luz de neón de los letreros luminosos, y me parecía que cada transeúnte me miraba con juicio. No tenía dinero ni a dónde ir. Llamé a mi amigo Carlos, pero su padre, Pablo, respondió al teléfono y con voz fría dijo que Carlos estaba ocupado, y luego añadió: Esteban me habló de tu elección. No puedo permitir que mi hijo se junte con alguien que no respeta a su familia. Bajé el teléfono, incapaz de creerlo. Pablo era amigo de mi padre. Jugaban al fútbol juntos los domingos. Sus familias iban de picnic. Y ahora, simplemente me había borrado de su vida. Encontré un portal en una calle tranquila del barrio de Lavapiés. Entré, miré a mi alrededor, no había nadie. Sentado en las escaleras, me llevé las manos a la cabeza y hundí el rostro en mis rodillas. Las lágrimas corrían por mis mejillas, goteando sobre mis vaqueros. No era solo dolor, era una sensación de completo colapso. No solo perdí mi hogar, perdí mi lugar en el mundo, mi nombre, mi derecho a ser un hijo. Los días siguientes se fundieron en una mancha borrosa. Dormía en portales, encontraba comida en los cubos de basura de los cafés. La gente pasaba a mi lado, sin verme, como si fuera invisible. Vi caras conocidas. La señora Isabel, que vivía en la casa de al lado y siempre me daba galletas cuando iba a la escuela. Me miró. Su mirada se detuvo un segundo, pero luego desvió los ojos y siguió su camino. Fue más doloroso que el frío, más doloroso que el hambre. Fue una traición. Me veían, pero fingían no verme. Una tarde, mientras estaba sentado en mi portal habitual, los vi. Zapatos caros, pantalones impecablemente planchados. Levanté la vista. Era Pablo, el padre de Carlos. Iba con mi padre. Hablaban animadamente de algo, se reían. Me encogí, me pegué a la esquina, esperando que no me vieran. Pero Pablo se giró. Sus ojos, al principio alegres, se volvieron vacíos, fríos. Me miró directamente. Me reconoció con certeza. Pero no dijo una palabra. Simplemente se volvió hacia mi padre y dijo: Esteban, démonos prisa. Tengo una mesa reservada. Y se fueron. Mi corazón se aceleró en mi pecho. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Sabían dónde estaba, pero prefirieron fingir que no existía. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí. Dejé de sentir dolor. Solo quedó la ira. Ira contra el mundo entero. Contra mi familia, contra sus amigos, contra mí mismo. Ya no quería ser una víctima. Quería sobrevivir. No solo sobrevivir, sino demostrarles que estaban equivocados, que mis poemas no eran solo palabras, que yo no era un pobre, sino una persona que lucha por su sueño. Empecé a buscar trabajo. Era casi imposible para un adolescente de 16 años sin documentos. Me acerqué a cada cafetería, a cada tienda, pero en todas partes recibía un rechazo. La desesperación se acercaba de nuevo. Volví a estar en el umbral de ese mismo portal, pero esta vez no lloré. Miré mis manos,
callosas, sucias. Me sentía ajeno a mi propio cuerpo. Un día, al pasar por una pequeña panadería en una calle estrecha, me detuve. De dentro llegaba el olor a pan fresco. Era el olor de la infancia, el olor a hogar. Respiré hondo y sentí cómo algo revivía dentro de mí. Tenía que arriesgarme. Entré. Detrás del mostrador había una mujer de unos 60 años, con ojos amables y cabello gris recogido en un moño. Se llamaba Rosa. «Necesito trabajo», dije, y mi voz tembló. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea». Rosa me miró fijamente durante un buen rato. Su mirada era penetrante, pero no juzgadora. Vio en mí no a un sin techo, sino a una persona. No preguntó por documentos, no preguntó por qué estaba allí. Simplemente preguntó, ¿sabes hacer pan? Le respondí que no, pero que tenía muchas ganas de aprender. Y ella sonrió. Bien, entonces hoy tu trabajo es lavar los platos. Si lo haces bien, mañana me ayudarás con la masa. Trabajé como un loco. Lavé los platos hasta que brillaron, barrí el suelo, limpié las mesas. Rosa me observaba, pero no intervenía. Vio que no solo buscaba dinero, buscaba la salvación. Una semana después, ya estaba amasando, y Rosa me enseñaba cómo manejar la levadura, cómo sentir la textura. Me dio comida, y luego me ofreció dormir en el almacén para que pudiera estar cerca de la panadería. Acepté. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía mi propio rincón, mi propio lugar, mi propio hogar. Trabajé con Rosa durante medio año. Durante ese tiempo, supe que estaba sola. Su marido había muerto hacía varios años, y sus hijos vivían lejos y rara vez la visitaban. Me convertí para ella no solo en un empleado, sino en algo así como un nieto. Hablamos de la vida, de libros, de música. Le conté mis poemas, y ella escuchó sin interrumpir. Un día encontró mi cuaderno. Me asusté, pensando que se reiría, pero lo leyó y luego dijo, «Tu padre se equivocó, Manuel. En tus palabras hay tanto dolor, pero también tanta esperanza». Las palabras de Rosa se convirtieron en mi salvación. Volví a escribir, pero ahora mis poemas eran diferentes. No solo había dolor en ellos, había algo nuevo: gratitud, luz, fe. Escribí sobre cómo un frío portal se convirtió en mi hogar y una amable panadera en mi familia. Un día, Carlos entró en la panadería. No me vio, yo estaba en el almacén. Habló con Rosa, comprando pan. Escuché su voz y mi corazón se aceleró. Le contó que iba a entrar en la universidad, que su padre estaba orgulloso de él. No me mencionó, ni una palabra. Salí un segundo para verlo. Nuestras miradas se cruzaron. Se quedó inmóvil. En su rostro estaba todo escrito: sorpresa, incomodidad, vergüenza. Pagó rápidamente y se fue sin decir una palabra. Fue un momento de la verdad. Comprendí que no era una mala persona. Simplemente se asustó. Tomó el camino de menor resistencia, el camino que eligió su padre. No sentí ira, sino lástima. Ya no quería castigar a nadie. Quería vivir. Simplemente vivir. Seguí trabajando con Rosa, y por las tardes iba a clases para adultos que ella pagaba. Dijo que no se podía olvidar la educación, y que creía en mí. Estudiaba por las noches, y por la mañana, tan pronto como me despertaba, salía a la calle, porque sentía que algo iba a pasar. Un día, mientras regresaba de las clases, la vi. Sofía, mi hermana pequeña, estaba en la entrada de la panadería. En sus manos, un pequeño ramo de flores. Cuando me acerqué, levantó sus ojos, llenos de lágrimas. «Manuel», susurró, «te he estado buscando tanto». No pude decir una palabra. Me abrazó y sentí como toda la tensión que había acumulado durante meses simplemente se disipaba. Nos sentamos en las escaleras y ella me contó todo. Cómo me echaba de menos. Cómo no podía aceptar lo que había pasado. Cómo mi padre y mi madre no hablaban de mi partida. Como si nunca hubiera existido. Que mi habitación estaba cerrada con llave y mis cosas habían sido llevadas al desván. «No puedo vivir en esa casa», Manuel dijo, y en su voz había tanto dolor que mi corazón se encogió. «Son como extraños. Lo único que importa es el dinero, la carrera.
Papá dice que simplemente desapareciste, como si te hubieran robado. Vi su conversación con Pablo. Su rostro estaba vacío cuando pasaron a tu lado. Dijo que no debíamos hablar de ti, pero ya no puedo más. La miré y pensé en cuánto dolor había tenido que soportar ella, en que ella también era una víctima. Le tomé la mano. Estoy aquí, Sofía. No me he ido a ninguna parte. Esa noche, Sofía se quedó con nosotros en el almacén. Rosa nos preparó la cena y nos sentamos los tres, como una verdadera familia. Rosa nos contó sobre sus hijos, cómo los echaba de menos. Sofía nos habló de sus sueños, de que quería ser artista. Y en algún momento comprendí que todo lo que había perdido, lo había encontrado de nuevo, en otro lugar, con otras personas. Pero era una familia de verdad, basada no en la sangre, sino en la confianza y el amor. Por la mañana, Sofía se fue, prometiendo venir a verme cuando pudiera. Sentí que esto era solo el principio. Por delante había nuevas pruebas, nuevas elecciones. Teníamos que hablar con mis padres, tal vez luchar por el derecho a ser uno mismo. Yo no tenía documentos, y Sofía solo tenía 14 años. ¿Qué haría si la reconocieran? No sé cómo resultaría todo. No sé qué haré si mi padre intenta echarme de nuevo a la calle, ahora con mi hermana. Solo sé una cosa. No estoy solo, y eso es lo más importante. Los días transcurrían, llenos de trabajo en la panadería y estudio. Mi cuaderno se hacía cada vez más grueso, llenándose de versos sobre la vida, el dolor, los inesperados rayos de luz. Escribí sobre Rosa, sobre sus manos arrugadas pero tan cálidas que me enseñaron no solo a hornear pan, sino también a creer en mí mismo. Sobre Sofía, cuyas raras visitas eran para mí un soplo de aire fresco, un recordatorio del hogar que una vez perdí y de la hermana que nunca me olvidó. Sofía empezó a venir más a menudo. Contaba sobre la tensa atmósfera en casa, sobre el silencio que flotaba en el aire, sobre cómo mis padres evitaban cualquier tema relacionado conmigo. Mi madre, Carmen, según ella, se había vuelto aún más retraída. Sus ojos a menudo estaban rojos por las lágrimas, pero no se atrevía a contradecir a mi padre. Esteban, por el contrario, era aún más brusco y exigente, como si intentara llenar el vacío que se había formado en nuestra familia con sermones y reproches interminables. Sofía a menudo me preguntaba, ¿los perdonarás alguna vez, Manuel? Y yo siempre respondía que no lo sabía. El perdón es un camino difícil y yo aún no estaba listo para ello. Un día, mientras llevaba pan fresco a la cafetería de al lado, escuché una conversación. Las voces eran dolorosamente familiares. Mi padre y Pablo estaban sentados en una mesa en la terraza. Este chico, Manuel decía a Pablo, recibió una buena lección. Ahora, espero que entre en razón, y si no, es su culpa. Él no es mi hijo, respondió Esteban secamente. No guardo rencor a los vagabundos. Él tomó su decisión. Mi corazón se encogió. Las palabras de mi padre me dolieron más que cualquier golpe. Sentí como la ira volvía a crecer dentro de mí. Pero luego recordé a Rosa, a Sofía, el olor a pan fresco. Apreté los puños, pero no me moví. No quería ser como ellos. No quería desperdiciar mi vida en el odio. Me di la vuelta y seguí caminando. Lo importante no era lo que decían, sino cómo vivía yo. Mientras tanto, Rosa empezó a enfermar. Se cansaba rápidamente. Sus movimientos se ralentizaban. Yo asumí la mayor parte del trabajo en la panadería. Horneaba pan, atendía a los clientes, llevaba las cuentas. Sentía la responsabilidad por ella, por nuestro negocio. Era difícil, pero no me quejaba. Le estaba agradecido por todo. Un día, Rosa me llamó. Estaba sentada a la mesa, rodeada de almohadas, y parecía muy pálida. Manuel dijo con voz débil, creo que necesitaré una operación. Mis hijos están ocupados, no podrán venir. Mi corazón se hundió. Sabía que Rosa vivía modestamente, y una operación podría ser muy cara. Haré todo lo posible, Rosa. Trabajaré aún más. Lo lograremos. Ella sonrió. Lo sé, Manuel. Lo sé. En las semanas siguientes trabajé sin parar. Hacía turnos extra en otras panaderías. Fregaba suelos en restaurantes por las noches. Apenas dormía, pero en mí ardía una chispa de esperanza. Tenía que ayudar a Rosa. Ella era mi familia. La noticia de su enfermedad se extendió rápidamente por el barrio. Una mañana, cuando abrí la panadería, encontré un sobre en el mostrador. Dentro,
Había dinero, mucho dinero, y una nota, para Rosa, de clientes agradecidos. A ese sobre le siguió otro, y luego otro más. La gente que durante años había comprado pan a Rosa ahora venía a dejar dinero, a expresar su apoyo. Algunos incluso ofrecían su ayuda en casa. Me quedé asombrado. Era una manifestación de una bondad tan increíble, una solidaridad que nunca antes había podido imaginar. La operación de Rosa fue un éxito. Cuando fui a verla al hospital parecía cansada, pero en sus ojos brillaba una luz. Me tomó la mano. Manuel susurró: «Me salvaste. Tú y esta gente maravillosa». Yo solo sonreí. Esa fue mi respuesta. El regreso de Rosa a la panadería fue una verdadera celebración. La gente venía a abrazarla, a felicitarla. Volvimos a trabajar juntos y ahora me sentía no solo un empleado, sino un socio de pleno derecho. Rosa me enseñó todos los secretos del negocio, compartió su experiencia. Mi historia se hizo conocida en el barrio. La gente empezó a venir a la panadería no solo por pan, sino también para hablar conmigo, para expresar su admiración por mi fortaleza. Un día, incluso vino un periodista del periódico local para escribir un artículo sobre mí. Le conté mi historia, pero no denigré a mi familia. Simplemente conté cómo había sobrevivido, cómo había conocido a Rosa, cómo había encontrado un nuevo hogar. El artículo salió. Se titulaba «El chico que encontró un hogar en la panadería». No había drama ni angustia, solo hechos y palabras de agradecimiento. Mi foto, sonriente, junto a Rosa, adornaba la primera página. Unos días después de la publicación del artículo, mi madre, Carmen, entró en la panadería. Estaba de pie junto al mostrador, pálida, con los ojos bajos. La miré y nada se movió dentro de mí. Ni ira, ni alegría, ni dolor. Simplemente vacío. Manuel dijo en voz baja: Yo lo leí. Me quedé en silencio. Tú has crecido mucho. Asentí. Nosotros te echamos mucho de menos. Sofía está muy preocupada. Papá, él, simplemente no sabe cómo comportarse. Es muy orgulloso. Sentí como algo dentro de mí se removía. No era perdón, sino comprensión. Mi padre era prisionero de sus propios prejuicios, de su orgullo. Estoy aquí, mamá, dije. Y estoy bien. Ella levantó sus ojos, llenos de lágrimas. No intentó justificarse. No me pidió que regresara. Simplemente me miró, y en su mirada se leía un dolor que nunca antes había visto. Ven cuando quieras, dije en voz baja. Cuando quieras. Carmen asintió. Luego se dio la vuelta y salió. La observé mientras se alejaba. Este no era el final, sino solo el comienzo de un nuevo camino. Un camino hacia una posible reconciliación, hacia la comprensión. No sabía qué pasaría después. ¿Podría perdonar a mi padre? ¿Me aceptaría él? Y lo más importante, ¿qué pasaría si el padre biológico, del que me acababa de enterar por mi madre, decidiera reclamar sus derechos? Mis documentos seguían siendo un problema. Su ausencia amenazaba con la deportación si alguien decidía investigarme. Dejé la pluma, miré por la ventana el sol naciente y sonreí. Mañana sería un nuevo día, y yo estaba listo para él. Sentía que mi historia solo estaba comenzando, y ya no tenía miedo.